de ustedes, esa nueva forma de ver a la gestión pública, porque la gestión pública, así como en en los diferentes sectores, pues también se van modernizando. Y la gestión pública pues no tiene que quedarse atrás, también se va modernizando, los servidores civiles también se tienen que ir modernizando sus propios conocimientos, ¿no? Y por ello pues yo felicito a cada uno de ustedes por estar presente en este espacio, un día sábado como hoy, ¿no? De repente tendrán algunas actividades, pero se valora muchísimo el tiempo que ustedes están dedicando para aprender un poquito más, ¿no? Entonces, dicho eso, voy a compartir mi pantalla. Aquí está, compartir. Ahí está. Muy bien, entonces esto es nuestra sesión número 3, como ya lo explicó muy bien, pues nuestra coordinadora. El tema del día de hoy es políticas públicas. La sesión 1 hablamos de los fundamentos básicos, prácticamente conceptos, qué es el Estado, cuáles son los poderes, la separación de poderes o por qué existe una separación de poderes, ¿no? La sesión última, la 2, hablamos del funcionamiento del Estado, ¿no? Mejor dicho, cómo el aparato estatal ya empieza a moverse, ¿no? Cómo ya empieza a caminar o cómo hace para ya materializar su finalidad, ¿no? Recordando un poquito que la finalidad del Estado es garantizar el bienestar de toda una sociedad, ¿no? Mejorar su calidad de vida, cumpliendo sus diferentes roles, prestacional, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Estado ya tiene que hacer presencia frente a la comunidad. ¿Y cómo lo hace? A través de políticas públicas, ¿no? A través de lineamientos de cómo se va a accionar el Estado o cómo va a planificar sus actividades para poder resolver algún tipo de problema. ¿Y por qué tiene que resolver ese problema? Porque justamente el Estado tiene que ver por el desarrollo de esa población. Y esa población tiene problemas, tiene una infinidad de problemas que tiene que ser resuelto por el Estado, ¿no? Es más, voy a pasarle un link a nuestra coordinadora para que incluso a modo de reflexión, ¿ya? Les voy a compartir un video de reflexión de un distrito, de un pueblo del departamento de Ucayali, ¿no? Donde van a ustedes poder apreciar todo lo que puede suceder cuando hay un estado ausente. Ya al final de la clase, Lucía, de igual forma me lo recuerdas, por favor, si se me olvida, para poder compartirles este video que dura aproximadamente 20 minutos, donde ustedes se van a poder dar cuenta de la infinidad de problemas cuando hay un Estado ausente, cómo gobierna incluso el narcotráfico, porque justamente no está el Estado para ello, ¿no? Entonces, políticas públicas relacionadas con problemas. ¿Qué significa o qué quiere decir? Entonces, vamos a ver dos videos para poder expresar, ¿no? O el video poder de repente mostrarnos un poquito de a qué nos referimos con problemas en una sociedad. En una era donde impera la tecnología y donde la globalización nos impide ver los problemas sociales en primer plano, la pobreza, desigualdad y exclusión social son males que el país arrastra desde hace siglos. La primera es definida por la ONU como una condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas, incluyendo alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación e información.
Puede que sea sencillo entender lo que significa, pero ¿qué tan sencillo es vivirla? Según la última medición de pobreza del INEI, en el año 2019 se registró una tasa de pobreza monetaria del 20,2% de la población total. Estas cifras indican que hay aproximadamente casi 7 millones de peruanos que no logran cubrir la canasta básica alimentaria. Este fragmento de la población tiende a ser más susceptible de padecer actos de desigualdad, injusticia y discriminación al no contar con los recursos o medios para defenderse. Los conceptos de desigualdad y exclusión social están en buena parte relacionados con la pobreza, pero hay que distinguir que también se puede ser marginado por tu religión, ideología, orientación sexual, etc. Sin embargo, cuando eres pobre, esta exclusión viene acompañada de una deficiente calidad de vida, que inclusive ataca fuertemente la autoestima de la persona. Según los datos, 2 de cada 10 jóvenes que provienen de ese 20% logran acceder a una educación superior en el país. Cifras alarmantes que deberían motivarnos a ser más empáticos y extender nuestra mano cuando tengamos la posibilidad. Ahora mismo, mientras esperamos que termine la clase para descansar y dormir, hay niños que regresan de la calle después de un largo día de trabajo. Valoremos cada segundo que nos regala este privilegio y utilicémoslo para destruir estas barreras sociales que tanto daño nos causan. Eh, quiero, quiero quedarme con la última parte, ¿no? Mientras de repente muchos de nosotros estamos esperando terminar esta clase, esta sesión, hay muchos niños que aún están en las calles, ¿no? De repente trabajando, de repente haciendo algunas actividades para subsistir, porque posiblemente estén en una condición de pobreza o extrema pobreza, ¿no? Lo que pretendo mostrarles con este video es de que esos problemas existen en una sociedad. Pobreza, desigualdad, ¿no? Mucha inequidad, injusticia. Entonces, ¿quiénes son o quiénes deberían atender esta situación, ¿no? Digo atender porque me refiero a poder revertir esta situación, ¿no? Y es más, nos habla que la pobreza es una condición que nos trae otras consecuencias adicionales, ya consecuencias psicológicas como la baja autoestima, la calidad de vida, ¿no? Calidad de vida que justamente si intentamos reflexionar un poquito con los conceptos que ya hemos venido conversando, explicando las primeras sesiones, va a guardar mucha relación en cuanto a la voluntad de poder eh, desarrollar alguna actividad. Por ejemplo, en el video hemos podido observar, ¿no? Que dice calidad de vida. ¿Cómo es una verdadera calidad de vida? Calidad de vida, pues si nos habla en conjunto, ya para la población, pues quiere decir que cada individuo, ¿no? Cada ciudadano debe cumplir por lo menos sus necesidades más básicas. Alimentación, vivienda, ¿no? Salud, necesidades básicas para poder subsistir, para poder vivir, ¿no? Pero hay un gran porcentaje que no puede tener ese acceso, no tiene acceso a esas necesidades, ¿no? Entonces, ahí hay un problema. Hay un problema que alguien tiene que poder solucionar, poder, ¿no? Poder garantizar esa calidad de vida. Entonces, si yo sé, me doy cuenta que mi población no está teniendo calidad de vida, porque sencillamente de repente muchos de ellos no tienen acceso a agua potable, ¿no? Entonces, es algo que tendría que preocuparme. ¿Por qué? Porque si yo represento al Estado, y ya hemos visto en las primeras sesiones que la finalidad del Estado es que garantizar el bienestar de la población. Entonces, si la finalidad del Estado es garantizar ese bienestar, ¿cómo es posible que yo, siendo ese Estado, puedo permitir
que exista pobreza, que gran porcentaje de la población no tenga acceso a educación, a salud, vivienda, saneamiento. Podemos meterle ahí un poquito más el tema, ¿no? De seguridad y tantos problemas que tendríamos que enumerar, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay mucha relación de lo que la parte teórica nos dice o nos da conocimiento con lo que realmente nosotros podemos percibir en nuestro día a día, o lo que realmente nosotros nos damos cuenta con lo que sucede. Podemos ser parte o estar dentro de esa población que tenemos el problema o no. Por eso la reflexión es esa, ¿no? El video termina expresando, nos dice, muchos de repente estamos esperando la hora de terminar una clase o de terminar una jornada laboral para irnos a casa, descansar, poder cenar, poder comer bien, ¿no? O nuestros seres queridos esperándonos en casa para poder descansar. O muchos de repente termina nuestra sesión del día de hoy y tendrá alguna jornada de entretenimiento, alguna reunión con amigos, ¿no? Alguna diversión por ser fin de semana, pero al mismo tiempo hay otra parte de la población que está durmiendo, por ejemplo, en la calle, niños que ahorita pueden estar intentando poder trabajar para poder ayudar a sus familias. A eso se refiere con una desigualdad. A eso se refiere que hay problemas en la sociedad que el Estado necesariamente, imperativamente, por no decir, es su obligación del Estado tener que intervenir para poder cambiar esas cosas, ¿no? Y no porque se le ocurra a cualquiera, sino porque es la finalidad del Estado. Para eso existe el Estado, para eso se originó. Recordemos el video cuando vimos en la sesión número 1, el origen del Estado, pues para eso se originó el Estado, para poder organizar de mejor manera el crecimiento de esa sociedad, porque ese pequeño, no, bueno, hagamos una recapitulación, ¿no? ¿Cómo se origina el Estado? Pues en los primeros hombres se empezaron a juntar por tribus, luego por familias, luego a medida que fueron creciendo ya iba apareciendo un pequeño pueblo, una ciudad. Cuando apareció la revolución urbana, por ejemplo, ya había necesidad de que estas personas empiecen a organizarse de tal forma que se origina el Estado, ¿no? Para poder tener o llevar una mejor vida, un orden entre cada ciudadano, y para poder mantener ese orden como Estado, necesito tener leyes, tener normativas que van a regular el comportamiento de cada uno, ¿no? Pero ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad de todo este origen, ¿no? Es simplemente de que el Estado pueda asegurar el bienestar de toda la sociedad. Entonces, ante los problemas que hemos visto, ¿no? Que en realidad son poquísimos frente a los que tendríamos, si cada uno de nosotros nos pudiéramos enumerar los problemas, y es más, para dinamizar la clase, a medida que vamos avanzando en el chat, expresen qué problemas cada uno de ustedes ha identificado en su sociedad. Yo voy a empezar con lo más fácil, ¿ya? Inseguridad ciudadana, ¿no? Ese es un problema en la sociedad. Por ejemplo, el COVID ha sido un problema de salud pública. Corrupción, ese es otro problema que está enquistado dentro, ¿no? de la administración pública. ¿Y por qué sería esto un problema en la población? Esa es otra pregunta que nosotros podríamos analizar. Es una pregunta que justamente buscamos fomentar eso en cada uno de ustedes. Si la corrupción es un ejercicio que no está en la población, pero sí está dentro de la administración pública. Son acciones, ¿no? ¿Cómo impacta? Recordemos también que hemos hablado en el tema de la soberanía.
de cómo un Estado obtiene poder para poder tomar decisiones. Entonces, los funcionarios que han obtenido este poder a través de un voto, ¿no? A través de un voto, es que tienen el poder de tomar decisiones, ¿no? Tienen el poder de poder decidir algo. Y esa decisión, al estar influenciada por un tema de corrupción, es que puede impactar negativamente en esa población, ¿no? Entonces, de esa manera se transforma la corrupción en algo que perjudica a una sociedad, porque sencillamente esa persona que ha decidido, influenciado por tema de corrupción, ha puesto por encima de los intereses de la sociedad un interés personal, ¿no? Entonces, como que por ahí va el tema de la corrupción, ¿no? El tema de una integridad pública. Otro problema más, Hillary nos dice desigualdad de género. Muy bien, Hillary, ese es un problema más de todos los que tienen, pues, los diferentes gobiernos, ¿no? Y para poder revertir eso, pues, ¿qué se tiene que hacer? Eso es el tema del día de hoy. ¿Cómo resolvemos todos esos problemas que ustedes han percibido, que han visto en el video? A través de políticas públicas. Entonces, dicho esto, vamos a ver el segundo video de qué es política. Hablemos de política, un videocast del Comité de Lectura y la Fundación Konrad Adenauer en el Perú. Este es el primer episodio de una serie de videos educativos que estamos preparando Comité de Lectura y la Fundación Konrad Adenauer en el Perú, con el fin de explicar de manera sencilla y entretenida algunos conceptos básicos vinculados a la política, la democracia y las instituciones fundamentales del Estado. Y como no podía ser de otra manera, debemos empezar explicando aquello que abarca todo lo que vamos a comentar en esta serie de videocast, es decir, la política. ¿En qué pensamos cuando escuchamos hablar de política? Quizá nos viene a la mente el Congreso de la República y los legisladores discutiendo entre ellos, o la figura del presidente en Palacio de Gobierno, o tal vez algún candidato o candidata dando un meeting de campaña en pleno proceso electoral. Si pensamos que a eso se reduce la política, quizá la sintamos como algo distante, algo que ocurre muy lejos de nosotros, en un espacio que está dominado por personas a las que no tenemos acceso, aunque sean, supuestamente, nuestros representantes. Pero en realidad la política es mucho más que eso. De hecho, su origen está en la antigua Grecia, hace más de 2000 años. Política es un término que viene del griego polis y se refiere a las ciudades-estado que había en aquella época. El objetivo de la política era, y sigue siendo, entender cómo organizar la convivencia pacífica en una determinada sociedad. Esto es, que existan reglas que determinen cómo se gestionan las relaciones de poder. Porque esencialmente lo que busca la política es regular el poder, cómo se obtiene y cómo se ejerce. Quien tiene poder en una sociedad puede decidir cómo se reparten los recursos, quién recibe qué, cuándo y cómo. Puede establecer qué derechos tienen las personas, pero también qué obligaciones, como cumplir la ley o pagar impuestos. Puede decidir qué podemos hacer los ciudadanos con nuestras vidas, en el ámbito público, en el ámbito laboral y a veces incluso hasta en el ámbito privado. Todo lo que ocurre en nuestras vidas está definido por algún tipo de relación de poder. Y no es que eso sea malo en sí. Nuestros padres tienen poder sobre nosotros cuando somos menores de edad. El policía tiene poder para detenernos si cometemos un delito flagrante. El juez tiene poder para obligarnos a cumplir los contratos que firmamos. Lo mismo pasa con los congresistas, ministros o con el presidente de la República. Sus cargos les confieren poder y la manera como ejercen esos cargos impacta directamente en nuestras vidas. Sabemos, por otro lado, que el poder puede ser utilizado para bien o para mal. El historiador y político inglés Lord Acton, que vivió en el siglo XIX, nos enseñó que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente. Esto quiere decir que cuando alguien tiene demasiado poder, puede abusar de él en perjuicio de otros. Por ello, lo que busca la política es controlar el poder, alternarlo, evitar que se concentre en una sola persona. La idea es que sea compartido entre varias personas o varias instituciones, las cuales se contrapesan entre sí para que nadie pueda, por sí solo, abusar de su poder. Pero no se trata solo de controlar el poder, sino de orientarlo efectivamente a la solución de los problemas de los ciudadanos. Cuando hablamos aquí de poder, no nos referimos a la fuerza bruta o al poder que dan los recursos económicos, sino específicamente al poder que se otorga en las urnas, es decir, el que se obtiene a través del voto popular en una elección.
Si vivimos en una democracia, quienes entregamos ese poder somos los ciudadanos y por tanto quienes lo reciben de nosotros, es decir, los políticos, están obligados a utilizarlo no para beneficiarse a sí mismos, sino para solucionar nuestros problemas. El filósofo griego Aristóteles solía decir que el ser humano es un animal político. Lo que quería decir es que somos la única especie que puede crear y organizar civilizaciones complejas. Esa es una de nuestras grandes virtudes como especie, pero en muchos otros sentidos no dejamos de ser similares a otros animales en cuanto a que muchas veces anteponemos nuestro bienestar a cualquier otra consideración, y eso se traslada también a la política como cualquier otra actividad humana. Por eso debemos pensar en la política no solo como una forma de gestionar las relaciones de poder en una sociedad, sino como un oficio, algunos lo llamarían un arte, que ejercen personas que defienden intereses diversos. La existencia de posiciones a veces abiertamente contrapuestas hace que el conflicto sea un elemento central de la política, lo cual puede incomodarnos, pero es algo perfectamente normal en democracia. El arte de la política está en saber transitar entre momentos en los cuales tenemos que competir para que se imponga nuestra visión sobre las demás y momentos en los cuales tenemos más bien que cooperar para ponernos de acuerdo en algo. Quizá una de las principales razones por las cuales la política se percibe tan conflictiva en nuestros días es porque los políticos se han enfocado demasiado en saber competir y muy poco en saber cooperar. Pero ya habrá oportunidad de hablar más sobre estos temas y sobre cómo convertimos a la política en aquello que nos gustaría que sea. Muchas gracias por acompañarnos en este primer videocast. Si les ha parecido interesante la información y quieren estar al tanto de nuestros siguientes episodios, suscríbanse a nuestro canal. Muy bien, entonces, el video que acabamos de ver prácticamente nos habla de qué es política, ¿no? En resumen, la política nos da poder, ¿no? La política da poder a los cargos para que puedan tomar decisiones y estas decisiones puedan impactar en la vida, pues, de los ciudadanos, ¿no? Y prácticamente está reafirmando lo que le comentaba en la participación de, bueno, no está su nombre, pero en el comentario dice excelencia profesional, ¿no? O el tema de la corrupción, ¿no? Frente a la citación de problemas que ustedes puedan percibir, ¿no? Entonces ya sabemos qué es política, o sea, la palabra política solito, ¿no? Política pública todavía, ¿no? Entonces, el planeamiento en la gestión pública. Para poder entrar ya de lleno a lo que es una política pública, debemos saber primero que existe un planeamiento previo para yo saber qué características o qué políticas públicas es las que necesito para resolver algo. Y para ello primero tengo que planificar. Por eso existe el planeamiento en la gestión pública. Nos dice, como país nos enfrentamos a diversos problemas que impactan directamente en nuestras condiciones de vida. Problemas como los que hemos visto el video al inicio, ¿no? Pobreza, desigualdad, ¿no? Entonces, todos esos tipos de problemas se enfrentan todos los países, o la mayoría de países, ¿no? Unos tendrán más problemas, otros menos problemas, pero al final ese gobierno o ese estado, pues, tiene que intervenir, ¿no? Estos son conocidos como problemas públicos. Problemas públicos, ¿por qué? Porque están dentro de gran parte de la sociedad, ¿no? Mejor dicho, es un problema que afecta a todos. La pandemia ha sido un problema público, ha sido un problema de salud público, porque ha sido ¿no? un tema patológico de la salud, no solo de una persona, sino de toda una población. Y la denominación de pandemia ya ha sido atribuida porque ha sido una enfermedad que afectó prácticamente a nivel mundial, ¿no? Entonces, eso también tiene unas escalas que lo hace pues la OMS, ¿no? Pero eso es un ejemplo nada más para poder comprenderlo mejor, ¿no? Y abarcan cuestiones relacionadas como la salud, la educación, la seguridad, la equidad,
La sostenibilidad ambiental también ya está incorporándose dentro de la agenda de problemas de cada país, ¿no? El cambio climático, por ejemplo, ya se está considerando como un problema que el Estado también tiene que empezar a intervenir. Mejorar nuestras condiciones de vida implica abordar estos problemas. Leamos con atención esto. A ver, voy a poner un lapicito acá. Mejorar nuestras condiciones de vida. Uy, perdón. Mejorar nuestras condiciones de vida implica abordar estos problemas. Es lo que les explicaba en la parte introductoria. Si nosotros como Estado, país, deseamos mejorar estos problemas, ¿no? O sea, mejor dicho, revertirlos, de que estas condiciones sean o tengan el otro lado de la cara de la moneda, pues alguien tiene que afrontar o hacerse cargo de ese problema. Entonces, solo así, abordando estos problemas, como Estado, como gobierno, voy a conseguir mejorar las condiciones de vida de ese porcentaje de población que está sumergido en ese problema. Creo que está bastante sencillo, ¿no? De manera integral, efectiva, y para lograrlo es importante partir o empezar de la comprensión de un problema público que debe ser atendido por el Estado. ¿No? Está reiterando prácticamente lo que se está explicando. Pero, entonces, ¿qué es un problema público? Nos dice que es una situación propia de las personas o de su entorno que representa una necesidad, una carencia o una insatisfacción colectiva ante la cual se busca una solución mediante la intervención del Estado. Entonces, hasta ahí tenemos claro qué es un problema público, ¿no? Es una situación de necesidad, carencia o insatisfacción colectiva de toda una sociedad, para la cual se busca una solución mediante la intervención del Estado. Entonces, ¿cómo el Estado tiene que intervenir para abordar estos problemas? ¿A través de qué? De políticas públicas, que esto es el tema de fondo de nuestra sesión número 3. Entonces nos dice, la intervención del Estado en el proceso de desarrollo de un país se expresa a través de políticas públicas. Una política pública se concibe entonces como un conjunto de decisiones. Entonces acordémonos que cuando vimos el video de qué es política, solamente política, es cuando confieren poder, ¿no? Acuérdense de eso. ¿Poderes a quiénes? A los funcionarios públicos, a los congresistas, a diferentes cargos dentro de la administración pública para que puedan tomar decisiones. Entonces tiene mucha relación, ¿no? De que la política nos dice, bueno, política pública es un conjunto de decisiones. ¿De quiénes? De las personas que están ocupando cargos que la política los confiere a través del poder mediante un voto popular, ¿no? Mediante elecciones, la población le confiere este poder a través de la política a una organización política, a un partido política, para que ellos puedan tomar decisiones y ese conjunto de decisiones va a ser una política pública. Más adelante vamos a verlo con ejemplos muy sencillos, ¿no? Y acciones por parte del Estado a fin de abordar un problema público. Entonces, es ese conjunto de decisiones para que el Estado pueda funcionar. Ya vimos la sesión anterior cómo funciona el Estado, ¿no? Para satisfacer las necesidades de las personas y generar ese cambio que necesita esa sociedad para mejorar sencillamente sus vidas, ¿no? Que tengan calidad de vida. Entonces, una política pública es una acción desarrollada por un gobierno con el objetivo de satisfacer una necesidad de esta sociedad. A través de una política pública, las autoridades a cargo de la administración del Estado emplean los recursos disponibles para solucionar un problema o responder a la demanda de una población.
Entonces, hasta aquí, nosotros podemos ya ir comprendiendo y relacionando con los temas que hemos visto en la sesión 1 y la sesión 2. Por eso les explicaba que es muy importante para abordar ciertos temas un poquito con profundidad, necesitamos ciertos conocimientos previos. Por eso es que en ITEC nosotros hemos preparado como que una metodología diferente a la tradicional al abordar el curso de gestión pública. Porque pretendemos que el tema de gestión pública se comprenda al menos qué es, cómo funciona y para qué sirve, los diferentes puntos de vista. Entonces, por ejemplo, acá nos dice una política pública, ¿no? A través de una política pública se resuelve un problema, porque las autoridades a cargo de la administración emplean los recursos disponibles. Entonces, el Estado, a través de su funcionamiento, ¿y cómo funciona el Estado? Ya sabemos, a través de diferentes sistemas funcionales y administrativas que hemos tocado la sesión anterior, ¿no? Entonces, se dan cuenta cómo es como que cada punto que tocamos tiene mucha relación con el siguiente punto que tocamos. Por eso es que antes de hablar de políticas públicas, y esto es un tema que mucho se habla en los diferentes, ¿no? En las diferentes formas de educación, conocimiento, en los medios de comunicación, en las escuelas, universidades, se toca mucho de políticas públicas, o se expone una política pública frente a una sociedad. Entonces aquí es lo importante. ¿Cómo damos a conocer las políticas a una sociedad si muchas veces la sociedad no tiene estos conocimientos previos? No sabemos cómo funciona, no sabemos qué son los organismos autónomos, no sabemos. Es más, voy a aprovechar este espacio para traer un caso, ¿no? que ha sucedido hace poco. Muchos de ustedes, por TikTok, ¿no? Por las redes sociales, han visto que llamaron al presidente del BCR, Julio Velarde, lo llamaron a interpelar al Congreso. Y dos congresistas, miren para que vean la magnitud de desconocimiento que existe en algo tan sencillo o básico que necesitamos saber para tocar temas de gestión pública. Dos congresistas le hicieron la pregunta a Julio Velarde, que es presidente de la BCR, del Banco Central de Reserva. Le hicieron esta pregunta. Ustedes incluso pueden buscar en YouTube qué acciones el BCR está desarrollando, ¿no? O ha tomado para poder fomentar el tema del empleo. Julio Velarde, muy capaz, ¿no? Sencillamente le dijo que esas funciones no le corresponden al BCR. Son funciones que debería abordar, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas. Así de fácil, así de sencillo, fue una respuesta muy inteligente en el sentido de que cómo es posible que los mismos congresistas no sepan cómo funcionan o cuál es, ¿no? su razón de ser de muchas instituciones del Estado, ¿no? Pero ese es un caso que sucede, es un caso que sí pasa en nuestro poder legislativo, pasa en nuestros gobernantes, que son temas que desconocen mucho por cosas que, por ejemplo, ustedes ya están aprendiendo, ¿no? A través de nuestras sesiones. Por eso es muy importante conocimientos previos y básicos para poder hablar de algún tema, ¿no? Ejemplos de políticas públicas. Hay políticas de Estado, hay política general de gobierno, hay políticas institucionales. Como pueden ver en pantalla, pues es como que va de una política de un nivel nacional a un nivel mucho más bajo, ¿no? Como a un nivel local o a un nivel institucional. Una política que es de un general como que a una política más específica, ¿no? Entonces, como que por ahí van las políticas, que quiere decir que las políticas también van de acuerdo a su nivel territorial, ¿no?
¿Qué entendemos por valor público? ¿Qué será valor? ¿No? O es más, ¿cómo relacionamos el valor público con la política pública? ¿Será lo mismo? ¿Será diferente? ¿Se relaciona? ¿Uno lleva a la otra o no? Nos dice, la idea de valor público remite al valor creado por el Estado a través de servicios, leyes, regulaciones y otras acciones o actividades. Pero también se crea valor sobre todo a través de transacciones individuales con los que los ciudadanos se garantiza sus derechos, se satisface sus demandas y prestándoles servicios de calidad. Mayormente la palabra valor, solito valor, se escucha mucho en la actividad privada, ¿no? De que mediante sus procesos de producción, al momento de producir, pues, bienes o servicios, pues le dan un valor agregado que pueda satisfacer la necesidad de ese consumidor, ¿no? Mejor dicho, ¿cuánto está dispuesto a pagar su cliente o su consumidor por un producto, ¿no? Ya sea un bien y un servicio para poder satisfacer su necesidad? Como que para ahí va el concepto de valor. Pero ¿cómo puedo trasladar esa definición al lado público? Entonces también se están empezando a incorporar esta terminología dentro del desarrollo de la gestión pública, valor público. ¿Por qué valor público? Porque el Estado también presta servicios a la ciudadanía. Acordémonos las clases pasadas, su rol prestacional del Estado. ¿Cuáles son los servicios que presta? Pues salud a través de sus hospitales, a través de sus postas médicas, educación a través de sus colegios, a través de sus universidades públicas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Estado también al prestar estos servicios, incluso básicos para una sociedad, también pues tiene que generar un valor, un valor que sea muy importante hacia la ciudadanía. Dicho de una manera más sencilla, es que el Estado, al no prestar servicios de calidad, pues sencillamente no genera ningún tipo de valor hacia la ciudadanía. Así de sencillo. Si sus servicios fueran de calidad, y en eso tiene que trabajar el Estado, porque tiene la obligación ya prácticamente imperativa de generar valor público para la ciudadanía. Y eso pues, ¿qué va a traer como consecuencia? Mejores indicadores, van a empezar a suprimirse los problemas públicos, su población va a estar cada vez más satisfecha, más contenta, por lo tanto el nivel de confianza con sus gobernantes va a mejorar, va a estar cada vez más fuerte, más sólida. Entonces, este concepto de generar valor público, que tiene que ser creado por el Estado a través de sus servicios, pues aún está muy débil, ¿no? Yo creo que muchos de ustedes, al ver tantos problemas a través de los medios de comunicación en nuestra sociedad, pues es una muestra muy significativa de que, pues sí, no se está generando valor público a través de nuestro Estado, ¿no? A través de nuestro gobierno. Y es importante conocer y hablar de esta terminología. Entonces, acordémonos, a ver, de esta gráfica, ¿no? Se empieza con políticas de Estado y se termina con políticas institucionales, prácticamente desde lo general hacia lo específico. Por eso explicamos ahora qué son políticas de Estado. Nos dice, a nivel de Estado, ¿no? Tenemos las políticas de Estado que definen los lineamientos generales, ¿no? Son lineamientos muy general, pero importante para el desarrollo de todo este país, ¿no? En el largo plazo, con el objetivo de lograr el bienestar de los ciudadanos, aquí se estaría cumpliendo la finalidad de cómo o del por qué se originó el Estado, ¿no? Y el desarrollo sostenible del país. Estos son el resultado de un consenso alcanzado en el Foro del Acuerdo Nacional
que lo conforman la sociedad civil, el Estado y muchos partidos políticos, ¿no? Actualmente tenemos 35 políticas de Estado que están compuestos por 4 pilares, ¿no? Fundamentales, el cual se va a soportar estas 35 políticas. ¿Cuáles son? El primer pilar, democracia y Estado de Derecho, equidad y justicia social, Estado eficiente, transparente, uy, me pasé, transparente, y aquí me está, otro es competitividad de país, ¿no? Entonces ahí están los 4 pilares de las 35 políticas de Estado, que de ahí como que se empieza a desagregar las demás políticas para llegar a una política institucional. A ver, un ratito, espérenme un minuto, por favor. Ya está, ahí está, había perdido mi pantalla. Ya, entonces luego viene la política general de gobierno. ¿Qué es la política general de gobierno? Nos dice que es el conjunto de políticas priorizadas que se desarrollan a través de políticas nacionales durante un periodo de gobierno. Esta se encuentra bajo la dirección del presidente de la República y debe ser representada por el presidente o la presidenta del Consejo de Ministros al Congreso de la República de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución Política. ¿Qué nos quiere decir esto? Hablamos de políticas de Estado, ya nos dice que son políticas generales del Estado. Recordemos también que el Estado no cambia. El Estado es uno solo, pero sí está representada por un gobierno. Y eso es la diferencia entre Estado y gobierno. Y eso también ya lo vamos a tener claro. Gobiernos son los grupos o ¿no? las organizaciones políticas como que toman representación del Estado. Disculpen, ¿no? Como que toma representación del Estado. Por eso de repente muchos también han escuchado cuando dicen el gobierno de turno, el gobierno entrante, el gobierno saliente, ¿no? Por eso es que hay elecciones cada cinco años en el tema, ¿no? De nuestros gobernantes. En el tema nacional, por ejemplo, ¿no? Por eso es que cada 5 años sale un gobierno y entra uno nuevo. Y cada gobierno pues tiene sus propias políticas, ¿no? Por eso es que cuando se inscriben las organizaciones, pues, el Jurado Nacional de Elecciones, les pide que presenten su política de gobierno, ¿no? Su plan de gobierno, para que los ciudadanos puedan saber de qué forma van a gobernar durante 5 años y puedan convencerlos, ¿no? Si de repente dentro de ese plan está escrito que van a solucionar el problema pues, que tienen, ¿no? Eso quiere decir que estos planes de gobierno tienen que alinearse a las políticas de Estado. A estas 35 políticas tienen que alinearse, tienen que como que seguir esa línea y que no estén fuera de esas 35 políticas de Estado, porque eso no va a cambiar. ¿Cuándo cambia? Porque dice aquí, o cómo se forma estas 35 a través de un consenso entre el Estado, la sociedad civil y los partidos políticos. Ningún gobierno que entra puede cambiar esas políticas de Estado, no puede, no se puede. Por eso es que cada gobierno que entra con su plan de gobierno que se alineen a esas 35 políticas. Y cuando el gobierno pues que sea o que haya ganado el poder a través de las elecciones, a través de la política, pues ya va a empezar ¿a qué? A desarrollar las políticas públicas mediante políticas nacionales. ¿Y qué son las políticas nacionales? Nos dice que son decisiones de política a través de las cuales se prioriza un conjunto de objetivos, acciones para resolver un determinado problema público.
Ah, ok, entonces ya estamos prácticamente identificando que todo eso son políticas públicas. Una política de Estado es una política pública porque va a resolver un problema público. Las políticas de gobierno de cada que esté en turno, que entre, ¿no? Su plan de gobierno van a ser sus políticas públicas a través de las políticas nacionales para resolver un determinado problema público de alcance nacional, sectorial o multisectorial. Eso es lo que nos dice ahí, en un periodo de tiempo, ¿no? Asimismo, definen los objetivos prioritarios, lineamientos, contenidos principales de las políticas públicas, así como los estándares nacionales de cumplimiento y la provisión de servicios que deben ser alcanzados, supervisados, de toda la actividad pública y también privada. Entonces, vamos a hacer un pequeño taller, lo más breve posible, de que ustedes puedan aprender, o incluso cómo yo puedo saber cuáles son las políticas nacionales que está definida por este gobierno, ¿no? Ahí ustedes pueden entrar en el link, ¿no? Creo que les han compartido. Voy a poner mi pantalla completa para que ustedes puedan ver. Y ahí está. A ver, a ver, a ver. Quiero entrar. Y ahí está. Si ustedes hacen clic en el enlace, nos va a llevar a esta pequeña página que es de CEPLAN, que es un organismo, es un ente rector de uno de los sistemas administrativos. Recordemos que hemos visto de ayer, ¿no? Entonces, CEPLAN es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Por eso yo les explicaba, para yo hacer políticas públicas, tengo que planificar algo, ¿no? Tengo que primero ver un diagnóstico, cómo está la situación real, qué problemas tiene mi sociedad, para yo, mediante el diseño e implementación de estrategias, pueda diseñar una política pública. Porque recordemos que es el conjunto de decisiones para resolver un problema. Entonces, a la fecha, o bueno, mediante esta página web, acá nos hay un botoncito que dice descargar el Excel completo. Vamos a descargar ese Excel para nosotros saber cuáles son las políticas que actualmente tenemos. Bueno, lo guardamos. Ahí está. Bueno, ahí se ha descargado. Hago doble clic en el archivo descargado de Excel, donde ahí me deberían figurar todas las políticas que existen. Bueno, a ver, ahí está. Pueden ver ustedes en pantalla y pueden hacer el mismo ejercicio también, ¿no? ¿Cuántas políticas nacionales tenemos? Ha sido actualizado el 16 de diciembre del año pasado. A la fecha hay 73 políticas nacionales. A ver, vamos a revisar uno de ellos. Por ejemplo, ¿de qué sector les gustaría ver, no? Aquí están incluso quiénes son los responsables de esas políticas. Recordémonos incluso la definición cuando vimos la estructura del Poder Ejecutivo. ¿Quiénes son los encargados de diseñar, planificar las políticas públicas? ¿Se acuerdan? Cuando yo les dije, vamos a hablar de política pública en la sesión 3. Los ministerios, por ejemplo, son los encargados de diseñar la política pública de acuerdo a su sector. Eso dijimos, ¿no? En pantalla podemos ver todas esas políticas que los ministerios han diseñado, han planificado. Ahí está, el MEF, el MIDIS, Minedu, el Ministerio de Cultura. Ahí están, estimados participantes. La pantalla se ha congelado, ¿no? A ver. ¿Me confirman si están siguiendo? ¿Pueden ver el Excel? ¿Pueden ver los movimientos que yo hago en mi Excel? Sí, ¿no? Ahí, entonces no hay ningún problema. Ya, entonces en ese Excel pueden ver las políticas
que el Poder Ejecutivo, de acuerdo a la definición, pues ha diseñado, ha implementado. Esos son, estimados participantes. Ahí ustedes pueden, a ver, vamos a ver uno de ellos, ¿ya? Por ejemplo, sector salud, MINSA, aquí está. Yo hago clic en MINSA y puedo ver, ajá, tiene una política nacional que es multisectorial. ¿Por qué? Porque recordemos también que intervienen varios sectores. Aquí está la normativa que aprueba esta política y también podemos ver el plan, mejor dicho, toda la política a detalle. A ver, ¿qué nos dice acá? Vínculo para acceder a la política nacional. A ver, vamos a hacer clic ahí. Nos vota el decreto supremo, con lo que aprueban la política. Acá debe decir, ¿no? Aprobación de la política. Entonces está al revés la configuración. Al revés está la configuración, ¿no? Ahí hay un tema de configuración que está. Pero ahí debemos ver toda la política nacional. Ahí está. Ahí está el PDF de toda la política nacional multisectorial de salud. Entonces, ahí tiene que estar escrito todas las actividades que el Ministerio de Salud debe desarrollar. Vamos a la primera página y dice, Política Nacional, ¿no?, de Salud al 2030. Perú, país saludable. Como pueden ver aquí en la parte derecha, es un documento de 243 páginas. Que acá está el índice, a ver qué nos dice. Están sus objetivos prioritarios, su seguimiento y evaluación. A ver, ¿qué objetivos prioritarios tiene el gobierno hoy en día en el sector, en el tema de salud? Hacemos clic acá y aquí está. Su objetivo prioritario número 1, ¿qué nos dice? Mejorar los hábitos, conductas y estilo de vida saludables de la población. ¿Qué más nos dice? Este objetivo corresponde, bueno, acá hay una gráfica que es el de causas y efectos, que es una metodología para poder llegar a un determinado problema, ¿no? Pero lo importante es esto. Objetivo prioritario 1, mejorar los hábitos de la población. Objetivo 2, asegurar el acceso a servicios integrales de salud de calidad y de oportunidad para todos, para la población. Ahí está. Y ahí un poco muestra cómo se va a lograr, ¿no? Objetivo prioritario 3, mejorar las condiciones de vida de la población que generan vulnerabilidad y riesgos en la salud. ¿Se dan cuenta, estimados participantes? Tiene 3 objetivos prioritarios. ¿Cómo es su indicador? Por ejemplo, en el de mejorar los hábitos de conducta. Su primer indicador nos dice porcentaje de personas de 15 y más años que consumen al menos 5 porciones de fruta o ensalada de verduras al día, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que el Ministerio de Salud pueda medir eso, va a tener que hacer actividades, ya sea que de repente los establecimientos de salud van a empezar a hacer programas de sensibilización, programas, ¿no? Van a de repente ir a tocar puerta por puerta para que empiecen a capacitar a las familias de cómo es una alimentación saludable, etc., 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 ¿no? Entonces, este es un ejercicio muy práctico, ¿no? De cómo ustedes pueden ver, cómo pueden apreciar el tema de las políticas nacionales, ¿no? Voy a regresar a mi pantalla. Ahí está. Entonces, ustedes pueden ver ahí cómo o el porqué de cierta actividad de cualquier entidad del Estado. Por ejemplo, ¿no?, siguiendo la política que acabamos de ver, ¿no? El objetivo prioritario 1 en salud es de que se pueda mejorar el estilo, bueno, saludable de comida de la población, ¿no? Un estilo saludable de alimentación en la población.
Si de repente por ahí van a ver un spot publicitario o cuando se van a la posta les van a entregar un folletito de cómo alimentarse saludablemente, ¿no? O por de repente van a llegar a la casa de cada uno de ustedes, ¿no? Profesionales de la salud, de repente a darles una pequeña charla de cómo puedan ustedes o las familias tener una alimentación más saludable, ¿no? Entonces ya van a saber el motivo, ya van a saber de que está pasando todas estas actividades porque existe una política nacional de salud que tiene un objetivo de prioridad para mejorar, ¿no?, el estilo de alimentación de la población. Entonces, por eso es que el Estado, a través de sus instituciones públicas, buscan solucionar algún problema, ¿no? Entonces, si el Estado quiere cambiar a través de, ¿no?, mejorar el estilo de alimentación a una forma más saludable, quiere decir que hay un problema. Puede ser que por ejemplo, y está muy claro, creo que no necesitaríamos mucha evidencia, ¿no? La población tiene altos índices de obesidad. ¿Cierto o falso? ¿No? Entonces, esto puede convertirse en un problema de salud pública, donde la población puede enfermarse de repente a cada rato porque sencillamente no sabe alimentarse, comida chatarra, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta cómo tiene coherencia todas estas cosas que les voy explicando, ¿no? Así funcionan las políticas públicas, estimados alumnos, estimados estudiantes, ¿no? Prácticamente les estoy explicando para poder simplemente o sencillamente entenderlo, nada más, ¿no? El curso es básicamente eso, de que podamos entender de esa forma lo que la gestión pública es. Entonces, el día de hoy que estamos hablando de políticas públicas, prácticamente un taller de 5 minutos creo que hemos podido, ustedes puedan aprender de cómo empezar a revisar las políticas públicas, ¿no? Entonces, las políticas nacionales, la responsabilidad de diseñar, evaluar las políticas nacionales, las 73 políticas que ya han visto, recaen en los ministerios. ¿Recaen en los ministerios? Claro que sí, porque en el mismo Excel ustedes han podido ver quién es el responsable de haber hecho esa política, ¿no? Para ello se cuenta con el apoyo de la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no?, la PCM. De este modo, las políticas nacionales se enmarcan en las políticas de Estado, la política general de gobierno y los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, ¿no? Repito, estas políticas nacionales están sujetas dentro de las políticas de Estado. Hay una política nacional sectorial y multisectorial. La sectorial es cuando interviene pues un solo sector, por ejemplo, Política Nacional de Cultura, que también eso lo van a encontrar en el Excel. Van en Política Nacional de Cultura, Ministerio de Cultura, ¿no? Y es seguramente sectorial porque el ministerio es el único responsable. Política Nacional Multisectorial de Salud, la denominada, mira, la que hemos revisado, decía que era multisectorial, acuérdense, cuando hemos leído el Excel, ¿por qué multisectorial? Porque está liderada por el Ministerio de Salud y consensuada por los gobiernos regionales y locales. ¿Qué quiere decir? Que los gobiernos regionales también son parte de esta política porque finalmente ellos, a través de los establecimientos de salud, pues van a tener que en su administración alcanzar, pues, ¿no?, el cumplimiento de esta política. Ya sabemos, ¿no?, cuáles son los niveles de gobierno. Creo que va a venir en el examen también. Hay políticas territoriales, que son los gobiernos regionales y locales, formulan políticas regionales y locales, ¿no?, valga la redundancia, en sus respectivos ámbitos territoriales, ¿no? Creo que está bastante claro. Gobierno regional emite su política para su región y las locales para su localidad. Hay políticas institucionales. La política institucional refleja las prioridades, la voluntad, pero ya de la entidad, o sea, ya está hablando de la entidad pública, ¿no? También tiene sus políticas que abarca solamente en su entidad, ¿no?
Entonces, por eso decíamos en el gráfico, política de Estado finalmente termina en la política institucional, de lo general a lo específico, ¿no? Planes, así como se diseñan políticas, dice, que establecen directrices generales, o sea, políticas nacionales, políticas de Estado. También se desarrollan planes que van a orientar el accionar del Estado frente a la implementación de estas políticas, proporcionando una estructura organizativa que facilite la asignación eficiente de recursos, la coordinación de esfuerzos y mediante el progreso hacia los resultados esperados. Prácticamente, los planes vienen a ser el resultado de todo el planeamiento que se ha hecho en la gestión pública. El planeamiento es el dinamismo, ¿no? Es lo que yo he pensado, he estudiado, he hecho un diagnóstico, y finalmente su resultado de todo este proceso ya es tener mi plan. El plan ya es el documento. Por ejemplo, cuando hemos revisado la política nacional, ¿no? Ha traído como resultado toda la política ya en un documento. Igualito hay un plan. A ver, Santana nos hace una pregunta. ¿Es cierto que si una autoridad establece políticas deben estar alineadas a las políticas? Por supuesto que sí. No, todas las políticas tienen que estar alineadas de una política superior. Ahorita vamos a ver, Santana, porque hay una gráfica que me va a permitir explicarte mejor eso, ¿ya? Vamos a esperar un momento. Diferentes planes. En el marco del SINAPLAN, por ejemplo, el SINAPLAN es un sistema funcional. Las políticas se implementan de la siguiente forma, ¿no? Los planes se implementan, las políticas es de la siguiente forma. Existe un plan estratégico de desarrollo nacional, plan estratégico sectorial multianual, un plan estratégico multisectorial, planes de desarrollo regional concertado, planes de desarrollo local concertado, plan estratégico institucional, plan operativo institucional. Ahí están los diferentes planes que hoy en día las instituciones desarrollan o se establecen. Y hay desde un plan a nivel nacional hasta un POI. Creo que el POI es el documento más escuchado, por ahí lo han podido pues apreciar o comentar, el famoso PEI y POI. Esos son los planes que creo que más se hablan, más se conversan, ¿no? Y son planes que le corresponde a cada institución, ¿no? Entonces, ¿pero alguien ha hablado de un plan estratégico de desarrollo nacional? Yo creo que no, ¿no? O de repente sí, ¿no? Pero es muy poco, porque este plan es de un ámbito totalmente, ya como país. Y el PIPOI, de su ámbito, solamente de la entidad a cual pertenece. Nada más, ¿no? Para llegar a los planes se hace un planeamiento estratégico. Esta es la secuencia de cómo se puede hacer un planeamiento en la gestión pública para finalmente llegar a diseñar una política pública. Se elabora una visión y misión, auditorías, ya sea interna o externa, se elaboran los objetivos, se generan las estrategias, se asignan los recursos y se pone en marcha la política pública, ¿no? Y al mismo tiempo, pues hay que ir midiendo los diferentes indicadores. ¿Cómo se alinea el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional? Hemos hablado de políticas de Estado, ¿no? Aquí está, ustedes pueden ver en pantalla. Aquí están las 35 políticas de Estado. Y aquí arriba está la Constitución Política del Perú, nuestra ley de leyes, ¿no? De ahí vienen los acuerdos y compromisos del Acuerdo Nacional, están los lineamientos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, y ahí se configuran una visión al 2050. En pocas palabras, ¿cómo me quiero ver yo? ¿No? ¿Cómo me quiero ver al 2050? Y ahí están los 4 objetivos nacionales, que tienen 27 temáticas,
Se plantean los 27 objetivos estratégicos y 159 acciones estratégicas. Así se configura el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, ¿no? Y finalmente sale la Política General de Gobierno, ¿no? Entonces, más o menos como que se sigue este camino para yo llegar a una política general. Pero para yo llegar, ustedes pueden ver en pantalla que parto desde dónde, desde la Constitución Política y parto desde las 36 políticas de Estado. No parto de ningún otro camino, ¿no? Santana nos pregunta, ¿qué es la subgerente de desarrollo económico? Yo como subgerencia puedo desarrollar un POI para mi área. Muy buena pregunta que nos hace Santana, pero quiero separar su pregunta en si puede hacer un POI para el área. Recordemos que el POI es una política institucional. ¿Qué quiere decir? Que es el plan, ¿no?, operativo de la institución, pero de toda la entidad. Como área no existe un POI para tu área, existe un POI para toda la entidad. Ahora, dentro del POI hay acciones estratégicas que sí le corresponden a tu área, ¿no? En todo caso, te sugiero, Santana, que en la entidad donde tú perteneces, consultes a tu oficina de planeamiento, ¿no?, que te pueda facilitar tu PEI y tu POI como entidad. Y de ahí que te ayuden incluso a determinar cuáles son los objetivos estratégicos que están en ese plan que le corresponde hacer a tu área, ¿no? Y como que por ahí te vas a ir familiarizando y vas a ir sabiendo qué actividades dentro de tu área que me dices que es de desarrollo económico le corresponde. Y en base a eso sí podrías hacer de repente una directiva, ¿no?, o un manual de procedimientos ya para tu área, ¿no? Donde pues que pueden ser directrices que en tu área se tendrían que cumplir, pero tendría que sujetarse o tendrían que alinearse a tu PEI y a tu POI, porque ese es un documento de política institucional, ¿no? Muy bien, Santana, me alegra de que haya podido ayudar con tu respuesta, que también les puede ayudar a muchos de sus compañeros, ¿no? Aquí hay un gráfico, más adelante está, cómo se relacionan las políticas y los planes. Esto te va a ayudar a la respuesta de Santana, ¿ya? Vamos a pasar mejor a la siguiente línea. Aquí está. Santana, quiero que pongas mucha atención a este gráfico. Seguramente, bueno, en la entidad pública que tú trabajas, se encuentra aquí. Pues, en el cursor, bueno, estoy moviendo mi cursor, ¿no? Tu entidad se encuentra en esta línea. ¿Y qué nos dice? Política nacional, y como política nacional, tu entidad sí o sí tiene que tener su plan estratégico institucional, su PEI, y tiene que tener su plan operativo institucional. Por eso es que te explicaba, ¿no? Y agradezco tu pregunta, es que ahí se encuentran enmarcadas todas las acciones que tu entidad tiene que realizar. Y como entidad, pues está compuesta, como tú me comentas, por muchas áreas. Y donde para que esa entidad pueda cumplir los objetivos que están en su plan, pues va a necesitar el trabajo en equipo de tu área, de repente de tu área, de otras áreas que están en tu misma línea, o de repente de áreas más operativas. También van a necesitar la participación del titular de la entidad, porque va a tener que dirigir eso, ¿no? Entonces, siguiendo la línea de tu pregunta, ¿cómo se llega a un PEI y a un POI? Esto es muy importante saber, estimados amigos, participantes, estudiantes. Para llegar a un PEI y un POI, observen dónde comienza. Aquí está el Foro de Acuerdo Nacional, donde pues ya saben que el foro participa el Estado, la sociedad civil, los partidos políticos, y se toma pues como que un rumbo de todo el país
¿A dónde? Al 2050. Ahí se determina qué cosa vamos a hacer para que el Perú al 2050, pues, por ejemplo, ¿no? Cero pobreza, ¿no? Algo así, ¿no? Tenemos que hacer algo para que el Perú al 2050 no tenga absolutamente nada de pobreza. Hay que hacer algo. Y entonces se empieza a elaborar, aquí está el famoso Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. De este plan se van a empezar como que a destejer, ¿no? Se va a empezar a desagregar, se va a empezar a romper las diferentes políticas y planes, ya como que de un plan estratégico general a algo más específico, ¿no? Por ejemplo, de aquí nace el famoso la política general de gobierno, que en la lámina anterior, ¿no? El gráfico, vimos a mayor detalle cómo se llega a esa política general, ¿no? De que ese gobierno sí o sí tiene que hacer. Y ahí empieza la política nacional, la política regional, política local, tanto provincial como distrital, y finalmente la política institucional. ¿Y cuáles son sus planes de cada política? Por ejemplo, vimos las políticas nacionales en el Excel, ¿no? Lo vimos. Y vimos 73 políticas, creo, ¿no? 74. Esos son los políticas de los planes estratégicos sectorial multianual y el plan estratégico multisectorial. Ahí están enmarcadas estas políticas. Y las políticas regionales están en los planes de desarrollo regional concertado, plan de desarrollo local concertado, provincial y local. Ahora, en el ejemplo que hemos visto el Excel, para ser más claros, hemos visto la política de salud, ¿cierto? Ya. Esa política de salud que está aquí, porque es una política nacional, debe estar en el plan estratégico sectorial multianual del Ministerio de Salud. Ahí tiene que estar escrito esa política. Acá está. Y eso debe estar alineado a una política general y al plan estratégico. De repente en el plan estratégico de desarrollo nacional dice, el Perú al 2050 queremos una población con 0 de obesidad. Entonces, si eso está diseñado o estructurado en esta parte, pues tiene mucha coherencia. Eso quiere decir que sí está alineado a un objetivo de nivel nacional, de nivel país, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, dice que es multisectorial. Entonces, el Ministerio de Salud, para que pueda cumplir esto, recuérdense que dijimos que de repente cuando ustedes se van a una posta de salud, por ahí le entregan un folleto de cómo alimentarse y tantas cosas, ¿no? El hospital o esa posta de salud viene a ser ya la entidad pública. Entonces, la entidad pública en su plan operativo, ahí va a tener que decir dentro de sus acciones estratégicas, seguro, ¿no? Entregar o sensibilizar a toda la población que acude al establecimiento de salud para una determinada consulta. Por ejemplo, así va. Lo que quiero que entiendan es de que en el nivel ya prácticamente más operativo en la política institucional ya está como que bien desagregado. Por eso decía, aquí está de manera muy general y en la parte más baja de una manera muy específica. En la parte de arriba dirá, pues, ¿no? Al 2050 queremos una población 0 obesidad. Y acaba de decir, ¿no? Todos las postas de salud van a sensibilizar a todos los ciudadanos que ingresen a atenderse en los diferentes consultorios, por ejemplo. Entonces, de esa forma, en conjunto, es que las políticas se empiezan a desarrollar. Y como que este gráfico quiero que se comprendan justo a la pregunta que nos hace Santana, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Muy bien, estima. Prácticamente en esa lámina está todo referente a políticas públicas, ¿no? Y agregamos un tema más de cadena de resultados, donde nos dice que para lograr la intervención del Estado al servicio de la ciudadanía, es importante organizar los procesos siguiendo el esquema de cadena de resultados.
que es un modelo teórico que permite describir acciones de las entidades públicas en el proceso de producción de bienes y servicios, ¿no? Una cadena de resultados de un proceso productivo donde ingresan insumos, vienen las actividades y finalmente se dan los productos, ya sean bienes o servicios. Por ejemplo, el tema de la alimentación saludable. Insumos, ¿qué van a ingresar? Van a ingresar folletos, van a ingresar profesionales de la salud, se realiza la actividad, ¿no? Se empieza a organizarse el establecimiento de salud y finalmente se entrega el bien o servicio. Por ejemplo, la capacitación, la sensibilización, y empiezan a medirse los resultados iniciales, intermedios, finales y agregados. ¿Cómo podemos combinar la cadena de resultados con los diferentes planes? Ahí está, ustedes pueden ver en pantalla. Nuevamente, este gráfico nos ayuda a la gran pregunta que nuestra compañera Sandana nos realiza. ¿Cómo puedo ver yo como entidad pública, ¿no?, desarrollar un POI? Nos pregunta, ¿no? Aquí está el POI. Ahí van a ver todas las actividades que a cada área le corresponde hacer. Ahí van a ver, por ejemplo, cuántos folletos comprar, cuántos trabajadores necesitarían contratar si es que lo requieren, ¿no? Cómo van a desarrollarse los insumos, en qué horarios, o van a ir de casa en casa, o simplemente van a hacer un comunicado a través de los medios de comunicación para que la población se acerque a sensibilizarse, ¿no? Eso ya es estrategia de cada entidad pública. Pero lo importante es que cumplan a través de la cadena de resultados lo que en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional está escrito. Ahí están los objetivos nacionales específicos y las acciones estratégicas a nivel de país. Y aquí, en el POI, a nivel de entidad. Donde finalmente, después de toda la cadena de resultados, el resultado agregado es el resultado que esperamos llegar con todas estas acciones de política pública. Entonces, prácticamente, creo que son 3 gráficos que resume todo el curso del día de hoy, ¿no? La pregunta de nuestras compañeras, ¿no? De lo que referente es a políticas públicas. Y como hablamos de políticas públicas y prácticamente en cada sesión tocamos lo importante de la modernización, quiero que ustedes también sepan que existe la Política Nacional de Modernización del Estado. Cuando hablamos del funcionamiento del Estado, explicamos que hay un sistema administrativo de modernización del Estado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la política resuelve un problema público. Entonces, quiere decir que en el tema de modernización del Estado también existe un problema. Entonces, vamos a explicar referente a esta política. ¿Cuál es el objetivo de esta política nacional, de esta política pública? Construir y mantener un Estado eficiente, eficaz, moderno y transparente al servicio de las personas y sus derechos, que promueva el desarrollo y el buen funcionamiento del mercado y de los servicios públicos, que atienda las demandas de la población y asegure su participación en la gestión de políticas públicas y sociales. ¿Cuál ha sido el problema público identificado en esta política? Que los bienes, servicios y regulaciones no responden a las expectativas y necesidades de las personas y a la creación de valor público. Ustedes ya saben qué es valor público, ya saben que una política responde a un problema público. ¿Y cuál es la visión? O mejor dicho, el resultado agregado dentro de la cadena de resultados. Que al 2030 contemos con bienes, servicios, regulaciones de calidad que sí logren resultados de política pública basada en evidencia y que atiendan las necesidades de las personas de manera oportuna y eficiente, ¿no? Este es el modelo conceptual que se propone dentro de la política nacional, donde hay 1, 2, 3, 4, 5, 7 ejes o pilares, de las cuales 2 son transversales
y 5, pues son de manera transversal, ¿no? Están las políticas públicas, estrategias de intervención, bienes y servicios, gestión interna y resultados. En la última sesión vamos a explicar mucho mejor acerca de el tema de la modernización del Estado, ¿no? Recordemos que la política pública nace a través de un planeamiento estratégico. ¿Se acuerdan que para hacer el ejercicio visitamos una parte o, bueno, un link que pertenece a CEPLAN, que es el ente rector del sistema administrativo de planeamiento estratégico? Y por eso es necesario mencionarlo aquí, porque finalmente es este sistema que se encarga de dirigir el tema de las políticas públicas dentro del planeamiento estratégico, ¿no? Por eso nos dice, este sistema consta de un conjunto articulado e integrado de órganos, subsistemas y relaciones funcionales que tiene por finalidad coordinar y viabilizar el proceso de planeamiento estratégico nacional para promover el desarrollo equilibrado. Entonces, ya sabemos cuál es el sistema, porque en el funcionamiento del Estado vimos los 11 sistemas, y ya sabemos quién es el sistema que se encarga, ¿no?, de administrar los recursos para hacer el planeamiento estratégico de todo el país, que finalmente termina ¿en qué? En las políticas nacionales, ¿no? Y para medir los resultados, ¿qué necesitamos? Indicadores. ¿Qué son los indicadores? Nos dice que es una herramienta que entrega información cuantitativa o cualitativa y se construye a partir de la síntesis de aspectos observables o subjetivas de una variable o un conjunto de actividades relacionadas a un tema o fenómeno en particular. ¿Cuáles son sus características? Pueden ser numéricos. Nos dice que son representaciones sintéticas de hechos objetivos de la realidad. Ejemplos: número de personas con acceso a los servicios de justicia. Cuando revisamos el plan de salud, vimos un indicador, ¿no? Porcentaje de personas de 15 años a más con alimentación saludable, ¿no? Ese, por ejemplo, es muy claro de cómo están los indicadores dentro de todas las políticas nacionales. ¿Para qué? Para poder ir midiendo, para poder ir dándonos cuenta cómo va evolucionando el desarrollo de la política, que obviamente todas las políticas tienen como objetivo que esos indicadores pues bajen, ¿no? En el caso de la pobreza, tener 0%, por ejemplo, en pobreza, ¿no? Son indicadores pues serían, ¿no? Serían en el supuesto indicadores muy buenos, ¿no? Muy agradables, ¿no? Entonces, con este tema, a ver, con este subtema, porque la principal fue políticas públicas, estaríamos terminando nuestra sesión del día de hoy, ¿no? Ha sido un tema muy bonito, muy sencillo, lo diría yo, ¿no? Con la garantía del entendimiento de cada uno de ustedes, ¿no? Políticas públicas, para entrar ahora en nuestra próxima sesión y a ver la parte, más que todo financiera, ¿no? Más que todo la parte de presupuesto, de cómo se administra la parte financiera, para que el Estado también pueda cumplir sus políticas públicas. Porque sin la parte presupuestal, por más que tuviéramos las mejores políticas nacionales, sin presupuesto no hacemos nada, ¿no? Entonces ya vimos qué es el Estado, conceptos básicos, ¿no? Cómo se compone, su estructura. La sesión pasada, cómo funciona. La sesión del día de hoy, las políticas que permiten el funcionamiento. Y la próxima es cómo el Estado administra sus finanzas prácticamente para lograr las políticas públicas, ¿no? Y finalmente la última sesión va a ser
prácticamente qué es gestión pública con todo lo aprendido desde nuestra sesión 1 hasta nuestra sesión 4. Muy bien, estimados participantes, ya sin quitarles mucho tiempo y que ya puedan ir a continuar sus actividades de fin de semana, muchos se irán a divertir, muchos seguirán en casa, no sé yo, pero les deseo un bonito fin de semana, cuídense y que sigan continuando esas ganas de seguir aprendiendo, ¿ya? Conmigo nos estaremos viendo el día jueves, ¿no? Con nuestra próxima sesión. Que descansen, que Dios los bendiga y hasta la próxima. Gracias, Lucía.